¿Qué tal, amigos y seguidores del grupo Bariátrico SICAD? Estamos hoy nuevamente con un capítulo más de los podcasts de salud en la obesidad. El día de hoy estamos con un invitado muy especial, es nuestro cardiólogo del grupo, el doctor José Luis Cobeña, quien nos va a hablar ampliamente acerca de la relación que tiene la obesidad en cardiología y acerca de los riesgos cardiovasculares. ¿Qué tal? Cuéntenos cómo ha sido la experiencia con nuestro grupo, con el manejo de pacientes obesos y con el riesgo cardiovascular que los mismos presentan. Y adicional a eso tenemos una pregunta, ¿no? Casi siempre los pacientes nos mencionan que son unos gorditos sanos, ¿sí? ¿Qué opina al respecto? Buenos días a los televidentes. Esa es una muy buena pregunta, la verdad. Si existen los obesos sanos, realmente el término, la palabra mismo lo dice o la abarca. Obesidad en la actualidad hablamos de un paciente patológico. Lo englobamos de esa manera. Patológico, ¿por qué? Por todas las comorbilidades, por todos los factores de riesgo que puedan tener y por mecanismos fisiopatológicos que se van a manejar intracelularmente, en el cual ya va a haber una disfunción. Primero, tenemos una disfunción a nivel del endotelio de las arterias, en primer lugar. Posteriormente va a haber un aumento de los lípidos aterogénicos. ¿Qué significa esto? Que las grasas se van a acumular más en las partes de las arterias, ¿sí? Posteriormente a esto, el paciente obeso es un paciente protrombótico. ¿Qué significa? Es un paciente que tiene trastornos de coagulación. Lo va a hacer o sí o sí. Posteriormente de los siguientes mecanismos fisiopatológicos de los pacientes obesos, es un paciente en el cual es un paciente inflamatorio. En término común, en general, es un paciente inflamatorio. Todos los sistemas están inflamados. Posteriormente a esto, se puede añadir que es un paciente en el cual una de las principales causas va a ser hipertenso, paciente va a tener riesgo de ser diabético, ¿sí? Va a tener resistencia a la insulina. Con esto vamos a empezar. Posteriormente a eso, son pacientes con un alto riesgo de presentar infarto agudo de miocardio. Sí. Por toda esta fisiopatología que les estoy mencionando, es un paciente, en términos generales, inflamado. Esto quiere decir que, bueno, a medida que va subiendo o incrementando el índice de masa corporal, va aumentando el riesgo, porque si bien los pacientes no tienen síntomas, porque a eso se refieren con estar sanos, la mayoría de las patologías cardiovasculares no presentan síntomas hasta que ya está muy avanzada la enfermedad, en realidad. Sí, me imagino que obviamente no muchos de los pacientes tienen síntomas antes, por ejemplo, de presentar un infarto o antes de presentar la enfermedad como tal de aterosclerosis o de presentar una fibrosis. Entonces, explícanos un poco cómo el paciente puede saber que sí tiene ya este riesgo. Ya. En primer lugar, este tipo de pacientes es un paciente que por el transcurso del tiempo, en la adolescencia, en su juventud, obviamente puede estar asintomático, pero como se lo expliqué al principio, es un paciente que ya tiene mecanismos fisiopatológicos alterados, ¿sí? Es un paciente que ya tiene trastorno de coagulación, es un paciente que tiene trastornos de lípidos, ¿sí? De la absorción de lípidos, es un paciente de alto riesgo, en el cual es también un poco impredecible. Puede ser un paciente joven, adulto, que esté totalmente asintomático, o puede ser un paciente adulto mayor que esté presentando síntomas. Posteriormente, también se debe mucho a la edad del paciente, ¿no? Posterior avanza la edad, obviamente los síntomas comienzan a presentarse, ¿sí? Puede ser esto por envejecimiento mismo de los órganos, de los tejidos, y a la larga se va a poner a reducir la enfermedad en sí. Pero son pacientes que, si ya tenemos por medio del índice de masa corporal, que prácticamente me da más de 30%, un ejemplo, ¿no? Más del 30%, nosotros ya tenemos más del 80%, que es un paciente que a la larga me va a presentar enfermedad. Exacto, ¿sí? Hablamos del riesgo que presenta el paciente, aunque no en los exámenes que dicen ellos, yo en mis exámenes estoy sano, no tengo nada, no tengo colesterol, triglicéridos altos, pero al aumentar el índice de masa corporal y empezar ya con obesidad, ya existe un riesgo latente. ¿Y los pacientes que presentan sobrepeso? Los pacientes con sobrepeso en relación a pacientes que ya tienen un diagnóstico de obesidad tienen una relación no igualitaria, por decirlo de esa manera.
Pero lógicamente nosotros, a tener un índice de masa corporal mayor del 25, ¿no? Es un paciente que ya comienza con trastornos. ¿Por qué? Porque ya va a haber una acumulación de grasa. ¿Sí? No en grandes cantidades como un paciente obeso, pero posteriormente, si es un paciente ya con sobrepeso, es un paciente añoso, es un paciente sedentario, es un paciente que es fumador, ¿sí? Es un paciente que tiene apneas obstructivas del sueño, es un paciente a lo mejor ya hipertenso, diabético, es decir, no es un paciente sano. Un paciente con sobrepeso puede llegar a la igualdad de un paciente obeso sin enfermedades. Exacto. Siempre y cuando el paciente con sobrepeso ya tenga causas o tenga enfermedades en el cual me va a potenciar y obviamente me va a igualar a un paciente obeso sin enfermedad diagnosticada. Exactamente. Es bueno tener la visita aquí de nuestro cardiólogo. Él cuenta con amplia experiencia, cursos internacionales. Y es bueno para los seguidores del grupo porque recuerden que las enfermedades cardiovasculares son la primera causa de muerte a nivel mundial prácticamente, ¿cierto? Ha ido sustituyendo al trauma. Y uno de los factores que desencadenan, digamos, este tipo de enfermedades es la obesidad. En la experiencia con el grupo, pacientes que se han operado, ¿ha visto alguna mejoría de sus patologías de base, de hipertensión, ese tipo de enfermedades que vienen antes de operarse? Gracias por el comentario, Doc. Tenemos algunos pacientes de los cuales ya han tenido o se han realizado las cirugías bariátricas, en el cual he tenido contactos con ellos, en el cual ya tenemos que hacer una graduación de la medicación. Posteriormente, ¿por qué? Paciente hipertenso que ya ha sido operado en cirugía bariátrica es un paciente que comienza, obviamente, si sigue la secuencia o seguimiento de su dieta y de su tratamiento, obviamente, es un paciente que comienza a hacer una regulación de su presión arterial en primer lugar, ¿no? De un paciente hipertenso hablando. He tenido llamadas de algunos pacientes de nuestro grupo en el cual comienza ya a haber cifras tensionales bajas, ¿sí? Ya hemos tenido casos de eso, en el cual ya he comenzado a regular medicación en dosis, posteriormente realizándose un mapa o un monitoreo de la presión arterial, en el cual tenemos que bajar dosis y posteriormente me ha tocado hasta suspender tratamiento médico. En pacientes diabéticos también ya he tenido pacientes que me han llamado en el cual hemos hecho prácticamente suspendido lo que son dosis de insulina y posteriormente también se ha bajado o se ha reducido dosis de los antiglicémicos o los hipoglicémicos. Justamente eso es lo que le iba a comentar. Previo a una cirugía nosotros siempre tenemos este control cardiológico, endocrinológico, y de hecho pongamos esto un poquito chistoso, ver la desesperación de ver y ahora cómo maneja este paciente. Son pacientes muchas veces que llegan ya complejos, con patologías que llevan años, y a la diferencia de lo que menciona usted, Vidor, que pasado unos meses de la cirugía vienen ya con mejores resultados, incluso suspendiendo medicaciones que estaban tomando prácticamente les habían dicho de por vida. Entonces, creo que la cirugía metabólica y la cirugía bariátrica es un arma también que se puede utilizar en patologías cardiovasculares. Sí, realmente en la actualidad la cirugía bariátrica es un boom, que todo el mundo está, por decirlo, en la moda, ¿no? Todo el mundo quiere este tipo de cirugías porque hay las evidencias, se ven los resultados. ¿Sí? Prácticamente en nuestro grupo, gracias a la experiencia también de todos ustedes, los cirujanos, hemos tenido buenas experiencias con nuestros pacientes. ¿Sí? Entonces, también aclarando que un paciente previo a la cirugía bariátrica, ya con obesidad diagnosticada, dependiendo del índice de masa corporal, es un paciente con un riesgo de medio alto, es decir, de moderado alto. Acuérdense que es un paciente que nunca vamos a tener un riesgo bajo. Muy aparte, como le dije al principio, el paciente obeso es un paciente patológico, no es un paciente sano en sí. ¿Sí? A lo mejor él se siente sano porque no está presentando ninguna sintomatología, pero fisiopatológicamente, intracelularmente, en los tejidos ya hay cambios prácticamente que alteran todo el sistema, ¿sí? Todo el sistema. Y prácticamente tenemos ahorita como salvación la cirugía bariátrica para este tipo de pacientes. Es que eso es algo que no sé por qué la gente se está metiendo en la cabeza, el gordito sano,
el que mientras no me duela estoy bien. Y de hecho a veces a la gente nosotros vemos en consultas, vemos pacientes obesos que vienen con problemas articulares y para ellos es algo normal. Dicen, no, a mí me duele siempre que despierto, me duelen las piernas, por ejemplo. O le toman la presión y está en cifras altas. Dicen, no, es que yo siempre he sido hipertenso. Porque estaba cansado. Exacto, porque subí las gradas, es lo típico que ellos dicen. Pero en cambio no se dan cuenta que a veces estas enfermedades son enfermedades silentes, que van poquito a poco acabando el organismo y debutan ya con una complicación. Muchos pacientes hemos visto, por ejemplo, que llegan con cifras tensionales altas, hacen un manejo inadecuado de dieta, de hipertensión, y aparecen ya en la clínica o en el hospital con un infarto. Exacto. O con un SB. Entonces son problemas que la mala información de ciertas personas o de ciertos médicos que están por lucrar con la medicina, que es lo que se hace, buscan este tipo de información y hacen creer a la gente que está bien. Sí, lastimosamente en la actualidad sucede eso. Hay muchos colegas o hay muchas personas que son prácticamente no consideran a la cirugía bariátrica como una solución, más bien la ven como un enemigo. Sí. Hay un grupo de tantos colegas y de los mismos pacientes o personas que a la cirugía bariátrica le tienen mucho temor, porque piensan que le van a enfermar. Yo creo que esto radica porque durante mucho tiempo hubieron cirujanos que se dedicaron a hacer cirugía bariátrica de forma independiente, y ahora ya se sabe que la obesidad es una enfermedad que hay que tratarla de una forma multidisciplinaria. Entonces, ahora nosotros en el grupo, en la actualidad, tenemos buenos resultados porque no solamente nos enfocamos en la cirugía, sino en el acompañamiento que va después de la cirugía, tanto de preparación como de la evolución del paciente. Y esto va en la el mejoramiento de hábitos, de actividad física, de la asesoría nutricional, obviamente dejar de fumar, ¿sí? Que es uno de los riesgos cardiovasculares también sumamente importantes. Entonces, toda la suma de estos factores hace que los resultados sean buenos, no únicamente la cirugía, ¿no? Entonces, ahí... En su experiencia, ¿a qué pacientes usted le recomendaría acuda a una consulta de cirugía bariátrica o hágase este control multidisciplinario para prevenir? ¿O cuándo? O para principalmente pacientes que ya tengan grados de sobrepeso o obesidad con patologías diagnosticadas, pacientes hipertensos, pacientes con síndrome metabólico, resistencia a la insulina, dislipemias que realmente no se pueden nivelar los valores, pacientes que tengan apneas obstructivas del sueño. Es decir, son pacientes que realmente ya deberían estar buscando solución, obviamente, primero por su salud, ¿no? Lógicamente. Peor si tienen factores hereditarios genéticos que son predisponentes, obviamente, a ese tipo de pacientes que ya tienen un sobrepeso o una obesidad. Entonces, podemos hacer prevención realmente. ¿Sí? Hay mucha gente que la verdad que tiene mucho temor también a esto, ¿no? Más que nada analizarse, ¿no? Porque aunque no se sientan a alguna enfermedad como tal, estamos conscientes de qué hábitos tenemos. Estamos haciendo no actividad física, ahora en la actualidad casi no se hace, no estamos comiendo de forma saludable o fumamos, y todas estas cosas pueden generar que hayamos subido de peso y en ese momento sí buscar una ayuda. Si no es la cirugía, es una asesoría nutricional y buscar mejorar los hábitos, ¿no? Sí, lo otro que sucede también es que nosotros somos malos pacientes. ¿Por qué? Porque deberíamos por lo menos tener una consulta médica general. Empecemos por ahí, 1 o 2 veces al año. Sí. Peor si ya tenemos predisposición genética, tengamos antecedentes familiares de hipertensos, diabéticos, o todo ese tipo de obesidad o algo parecido a esto, pero la mayoría de personas no lo hacemos. ¿Hasta qué? Hasta que ya tengamos algún síntoma, hasta que pase algo, como dijo el doctor, debutamos con hipertensión, debutamos con un infarto, debutamos con un ACV, isquémico hemorrágico. Ahí nos vemos asustados, ahí acudimos recién al médico. Lastimosamente pasa y sucede esto.
Exactamente. Sí, yo creo que el término gordito sano debemos quitarlo y ponerla bien bomba de tiempo. Son pacientes que en cualquier momento se es una complican bomba de tiempo. y prácticamente las consecuencias pueden ser fatales. Sí, Eso es una bomba de tiempo, sí, como usted lo ha estamos dicho, doctor. conscientes de eso todavía. ¿Hay alguna edad en la que el corazón tienda a quizás a saturarse por la obesidad? Por ejemplo, todo el mundo conocemos personas de 40, 45 años que son, algunos dicen robustas. Exacto. Entonces, estos robustos, en alguna edad del corazón quizás empieza al mismo tiempo a disminuir su presión, a disminuir su capacidad de bombear al cuerpo. ¿Cómo se puede medir esta situación para determinar precisamente cómo está el funcionamiento cardíaco? Muy bien, gracias por la pregunta. Posteriormente, depende de muchos factores, ¿sí? En primer lugar, primero, si el paciente está con síntomas, obviamente vamos a acudir a una consulta. Dependiendo del síntoma que presente, el paciente puede comenzar a presentar cefaleas, puede comenzar a presentar mareos, puede comenzar a presentar dolor de pecho. Gracias al auspicio de Skynos Food, te alimenta sano. En este momento estamos sirviéndonos un refrigerio saludable, auspiciado por Skynos Food, y continuamos contestando la pregunta. Muy bien. Nosotros, ¿cómo podemos saber si realmente el corazón del paciente con obesidad está disfuncional o no? ¿Sí? Obviamente hay pacientes asintomáticos y hay pacientes sintomáticos, de los cuales, si el paciente lógicamente llega a una consulta y ya tiene un índice de masa corporal por encima de 25, lógicamente es un paciente que yo tengo que estudiar. Posteriormente voy a hacer exámenes de laboratorios, un electrocardiograma, puede ser una radiografía de tórax, ¿sí? Con esto voy a hacer obviamente una evaluación y posterior a los resultados que salgan, lógicamente voy viendo qué tipo de paciente tengo, ¿sí? Posteriormente a eso voy midiendo los riesgos y podría como complemento enviarle un ecocardiograma en el cual yo voy a ver la función mecánica de ese miocardio. Con eso, obviamente, voy a tener una referencia o una guía directa de cómo está el miocardio de ese paciente, ¿sí? Por eso medimos la fracción de eyección, en el cual me va a dar la funcionalidad o cómo está el bombeo o la contracción de ese miocardio. Entonces, analizando todos estos estudios, prácticamente pongo en un balance y pongo en qué riesgo tengo a mi paciente, ¿sí? Obviamente es un paciente que puede estar sintomático o es un paciente que puede estar asintomático. Acuérdense que evaluando estos dos tipos de pacientes, con todos los estudios complementarios que les estoy mencionando, tengo una relación. Puede ser que un paciente sintomático ya obviamente tenga una fracción de eyección disminuida, es decir, el bombeo de ese corazón ya está disfuncionando un poco en relación al paciente que todavía no me presenta síntomas. Esto, como para hacerlo un poquito didáctico para los pacientes, en realidad quiere decir que el corazón, cuando existe mayor masa corporal, masa grasa, el corazón se esfuerza más en bombear la sangre y eso causa un daño en el corazón a largo plazo. Entonces quiere decir que alguien que tiene sobrepeso, obesidad, empieza a forzar ya al corazón de una forma inadecuada que con el tiempo va a tener alguna consecuencia, ¿no? Exactamente. Nosotros con el ecocardiograma medimos prácticamente la función mecánica de ese corazón. Podremos encontrarnos también con un miocardio ya grasoso, ¿sí? Obviamente podemos tener un corazón con grasa miocárdica, grasa epicárdica, en el cual esto obviamente nos va a conllevar a que este paciente nos pueda hacer en algún momento una miocardiopatía hipertrófica, en algún momento nos puede hacer una arritmia ventricular, nos puede llevar a una fibrilación auricular, nos puede llevar a una insuficiencia cardíaca, más por falla diastólica. En los pacientes en los pacientes con obesidad, por lo general pueden hacer una falla cardíaca, pero la falla es más diastólica, en relajación del músculo miocárdico. Okay. ¿Qué es diastólico? Diastólico. Relajación. El corazón se contrae y se dilata. La dilatación es la función diastólica.
Sí. Es decir, la relajación es el llenado de sangre del corazón, de las aurículas se abren las válvulas y llenan a los ventrículos. Eso se relaja, va llenando. Y en la contracción ya expulsa y bombea a todo el cuerpo la sangre, de los ventrículos por las válvulas que quedan del lado izquierdo. Bueno, entonces, en conclusión, no hay un manejo o un tratamiento mágico que pueda eliminar los riesgos cardiovasculares, sino únicamente un estilo de vida saludable. Y dentro de eso se puede incluir a una opción como es la cirugía bariátrica, en donde hemos visto que sí hay remisión de enfermedades, ¿no? ¿Sí? Obviamente se trata de prevenirlas de su mayor porcentaje en pacientes que sí vienen asintomáticos con obesidad, pero la idea es prevenir que tengan en algún momento un infarto, un accidente cerebrovascular, una arritmia e inclusive un daño renal a futuro, ¿no? Entonces se ha visto que sí, el paciente mejora muchísimo después de la cirugía, pero no solamente con la cirugía, sino con el cambio de hábitos global. Eso sí tiene que tener en cuenta que nosotros no estamos en pro de la cirugía nada más, sino por eso tenemos el manejo cardiológico y el manejo de todos los especialistas para poder tener el manejo multidisciplinario que se pregona a nivel mundial para tener los excelentes resultados que hasta aquí hemos tenido. No sé si tienen una pregunta más. Creo que está claro y de hecho hacer énfasis en lo que se ha mencionado, el manejo de la obesidad como un manejo multidisciplinario, un manejo guiado siempre y buscando los mejores resultados para los pacientes. Las enfermedades vasculares no se van a presentar solo en el corazón. La gente dice, para mí no me importa ser hipertenso, no me importa nada de eso. Pero por ejemplo, lo que se había hablado hace un tiempo, la disfunción eréctil en el hombre, por la aterosclerosis que causa la obesidad. Entonces hay a veces pacientes que no tienen una vida sexual normal por la misma obesidad, pero por estos problemas derivados de los patologías. La parte vascular, claro que sí, es súper interesante. Bueno, finalizamos esta fructífera entrevista con nuestro cardiólogo. Esperamos que hayamos satisfecho algunas de las dudas que tienen la mayoría de nuestros seguidores y les invitamos a dejarnos cualquiera de sus dudas, sus comentarios o a comunicarse con nosotros para poder responderlas de una forma más personalizada. ¿Sí? Muchas gracias y hasta la próxima.